Fernando Márquez. Yo soy ingeniero civil también. Con muchos de ustedes he tenido la oportunidad de trabajar y de compartir varios proyectos y experiencias en los cuales nos ha tocado trabajar, ¿no? Soy magíster en Ciencias de la Ingeniería con especialidad en Infraestructura Vial de la Universidad Católica de Chile. También actualmente me encuentro cursando justamente el doctorado en la misma universidad. Y bueno, tengo mucha experiencia, he desarrollado este tipo de proyectos ya muchos años, tengo ya un buen tiempo, me ha tocado ser docente de posgrado en estas especialidades, en lo que va relacionado con gestión de pavimentos, en lo que va relacionado con diseño estructural de pavimentos y ahora hemos estado también muy relacionado con lo que es la utilización de software de gestión, ¿no? Como el HDM4 y una serie de otras herramientas más. De hecho, actualmente, en conjunto con otros profesionales, amigos, estamos justamente dictando el curso en HDM4, ¿ya? Es un poco como preámbulo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es bastante interesante, que son los pavimentos rígidos. Los pavimentos rígidos nosotros no solamente los tenemos para la parte vial, sino que la parte de pavimentos rígidos se utiliza en diferentes otros ámbitos, ¿no? Tenemos los pavimentos rígidos aeroportuarios, tenemos los pavimentos rígidos industriales, tenemos los pavimentos rígidos portuarios. Entonces, cada uno de ellos tiene sus propias características, pero en esta charla, una charla relativamente corta, nos vamos a centrar en lo que van a ser los pavimentos rígidos desde el punto de vista vial, ¿no? Los enfoques también son diferentes porque las cargas son diferentes, la forma en que se diseña también es diferente, entonces, pero esta vez nos vamos a centrar única y exclusivamente al ámbito de los pavimentos rígidos, desde lo que es la parte vial, ¿no? Un poco presentándonos, yo represento a la empresa Coincruz, es una empresa de consultoría e ingeniería que viene desarrollando ya proyectos desde el año 2018. Nosotros nos especializamos en principalmente lo que es la ingeniería de pavimentos y en lo que va relacionado con, perdón, aquí, ¿me están escuchando? Estoy mirando aquí algunos que no se están escuchando. Ya, excelente, muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta. Entonces, como les comentaba, nosotros somos Coincruz, somos una empresa que tiene sede actualmente en Lima, pero bueno, yo soy de Bolivia. Me ha tocado trabajar ya en diferentes países. Ahorita actualmente estoy en Lima, pero he trabajado en Bolivia, he trabajado en Chile, he trabajado en Colombia, me ha tocado hacer proyectos también en Australia, en Centroamérica, Costa Rica también. Entonces, hay un amplio bagaje de diferentes cosas, ¿no? Eh, También como Coincruz, nosotros contamos con la representación de equipos para la evaluación tanto estructural como funcional de pavimentos. Nosotros comenzamos primero con lo que fue la marca ARRB, es una marca muy reconocida de origen australiano, que nos especializa en básicamente toda la gama de auscultación, pero más que nada se ha consolidado eh, para en lo que son equipos de rugosidad, ¿no? Para evaluación de rugosidad. Y también desde a partir de este año empezamos a representar a la marca Primax, que es una marca de origen Dinamarca. Es una marca que se especializa en lo que es evaluación estructural de pavimentos con deflectómetros de impacto. En lo que es ARB, nosotros contamos con equipos como les decía, para evaluación de rugosidad, tanto de clase 1, de alto y de bajo rendimiento. El de alto rendimiento son los perfilómetros láser, los Hawkeye 1000, y los que serían de bajo rendimiento serían los Walking Profiler, que son también clase 1, pero están más pensados para poder hacer control de calidad, por ejemplo, recepciones de obra, controles en aeropuertos, cosas que son más puntuales.
En cambio, los Hawkeye 1000, los perfilómetros láser, permiten hacer evaluaciones de más largo aliento, podemos hacer evaluaciones diarias de más de 150 kilómetros al día y bueno, es un equipo clase 1 con alta precisión, ¿no? Pero también tenemos otro equipo, que es los robocímetros clase 3, el RRBR3, que también es ampliamente conocido. Ya el equipo, cuando menos en Perú, y entiendo que prácticamente en todos los países de Latinoamérica, se ha consolidado como una herramienta muy, muy útil, muy práctica, es bastante simple en su aplicación y es los resultados son muy buenos, ¿no? En comparación, por ejemplo, con un perfilómetro láser. Eh, ¿Ya? Y en lo que va relacionado con lo que es Primax, Primax tiene dos tipos de deflectómetros, lo que es deflectómetro de impacto liviano, que es el Prima 100, en el cual está más pensado para evaluar capas granulares, ¿ya? Las cargas a las que llega son hasta 20 kilonewtons, entonces está más pensado para evaluar cargas, para evaluar capas base, capa subbase y subrasante, ¿no? Pero también contamos con lo que son los deflectómetros de impacto Primax como tal, que van desde el 1500 hasta el 3500. El 1500 se denomina así porque puede llegar hasta 150 kilonewtons. Es muy útil para lo que es la evaluación de caminos ya en su nivel de terminación con carpeta asfáltica, porque con los 150 kilonewtons estamos prácticamente cubiertos respecto a la cantidad de carga que nosotros vamos a utilizar. Nosotros generalmente para lo que son los caminos, las carpetas asfálticas, utilizamos 40-50 kilonewtons, entonces con eso estamos bastante cubiertos, ¿no? Las otras gamas de deflectómetros están ya para otros usos, ¿no? Aeropuertos, cargas mucho más grandes como por ejemplo lo que sería un puerto. Por ejemplo, ahorita dentro de lo que sería mi investigación de doctorado, nosotros estamos haciendo investigación en minería y las cargas a las que están sometidos los pavimentos en minería pues son gigantes, ¿no? Entonces estamos ahí pensando en incorporar equipos de alta gama de 3.500-350 kilonewtons porque van a poder simular el paso de un vehículo como los que nosotros tenemos en minería, ¿no? Eso como un preámbulo, la idea es poder presentarnos, que ustedes puedan considerar como que nosotros podemos apoyarlos en toda la gama relacionada con ingeniería de pavimentos y también en caso de que necesiten alguna cotización o quieran hacer alguna pregunta técnica sobre los equipos que nosotros representamos, con todo, ¿no? Y bueno, ahora entrando en nuestra charla, ¿ya? Yo les agradecería de que, como somos muchos y para tener un mejor control de la sala, cualquier consulta que ustedes vayan teniendo la vayan colocando a partir en el chat. El chat nos va a permitir tener una interacción, así que mejor si lo hacemos por ahí, ¿ya? No es una charla larga, tampoco es una charla técnica, así que vamos a ir avanzando. Solamente para comenzar, y como contexto general, todos conocemos lo que son los pavimentos rígidos. Los pavimentos rígidos principalmente están compuestos por una losa de material hormigón y que está a su vez como una capa inferior, están la subbase o la base que se quiera colocar y esa a su vez está colocada sobre una subrasante, ¿no? Dependiendo de la forma en que se haya configurado el pavimento rígido, va a ser con barra de traspaso o también puede ser sin barra de traspaso de carga. Tenemos también lo que son las juntas longitudinales y las juntas transversales, y lo que nosotros diseñamos en sí es el paquete definiendo lo que es el espesor de la, del pavimento, ¿no? De la losa de hormigón. Ahí vemos que tenemos diferentes tipos de hormigones. Un JCPC, que es el hormigón simple con juntas, con o sin barra de transferencia. El JRCP, que es un hormigón reforzado con juntas y barra de transferencia de carga, o sea, que quiere decir que tiene una armadura. Y el CRCP, que es el hormigón continuamente reforzado, ¿no? En el caso nuestro, normalmente nosotros nos estamos moviendo usualmente por un JCPC,
es el con el que usualmente construimos, ¿no? Ya cuando entramos con refuerzo, ya estamos hablando de otro tipo de cargas. También hay que tomar en cuenta de que el hormigón o las losas de hormigón también forman parte de otro tipo de estructuras, ¿no? Como las estructuras mixtas, en el cual, eso es algo normal, usual, en el cual, por ejemplo, se coloca una carpeta asfáltica sobre una losa de hormigón. Ahí hay que tener ciertas consideraciones puntuales y específicas para poder hacer este tipo de configuraciones de paquete estructural, o también se puede dar de que sea sobre una carpeta asfáltica se coloca una losa de hormigón. Igual de la misma forma hay que tener consideraciones especiales para poder hacer estas estructuras mixtas, ¿ya? A partir de eso, nosotros cuando ya hablamos de la evaluación estructural, ¿ya? Estamos hablando de que estamos queriendo analizar uno de los componentes, uno de los propósitos cuando nosotros diseñamos un pavimento, ¿no? Ya habíamos siempre, yo lo menciono porque es importante tenerlo muy claro, cuando nosotros diseñamos un pavimento, usualmente estamos buscando que cumpla dos principales objetivos. Uno, que entregue una adecuada funcionalidad hacia los usuarios, quiere decir de que pueda estar bien construido, que otorgue una buena serviciabilidad, una buena rugosidad, una buena textura, como para que los vehículos puedan circular de una manera segura, pero también, y de manera fundamental, es que pueda soportar las cargas a las que va a estar sometido. Entonces, eso nos lleva a este esquema. Es un esquema clásico, ya seguramente lo habrán visto en diferentes presentaciones, en el cual lo que nosotros hacemos a partir de la evaluación estructural es, uno, evaluar la capacidad de soporte, ¿sí? Para eso, normalmente lo que hacemos es retrocalculamos los parámetros de resistencia de las capas, ¿ya? Y a partir del seguimiento a esa evaluación estructural, esa evaluación, esa capacidad de soporte, lo que nosotros hacemos es monitoreamos el cambio en las propiedades que se van a ir dando a lo largo de la vida útil de la estructura. Pero también, en el caso específico nuestro, de lo que es la evaluación de pavimentos rígidos, a nosotros lo que nos va a servir va a ser para evaluar la transferencia de carga. Ya sabemos que un pavimento rígido se caracteriza por tener juntas, ya sea con barra o sin barra. En el caso de que, por ejemplo, es sin barra, lo que uno hace es apostar a que va a haber una correcta fricción en la junta que se genera, pero eso con el tiempo empieza a perderse esa fricción. Y ahí empieza a haber una complicación en la transferencia de carga. Y lo que uno busca es que cuando pasa un vehículo por encima de la superficie del pavimento, haya una correcta transferencia entre cada una de las losas, o sea, que el vehículo transite y pueda hacer de que sus cargas puedan pasar adecuadamente a lo largo de toda la superficie del pavimento, ¿no? También nos sirve para monitorear lo que sería la pérdida de capacidad de soporte o que aparezcan vacíos dentro de las losas, ¿ya? Ese es un análisis que también que se hace a partir de la evaluación estructural. Y con toda esa información que nosotros recolectamos, nos va a permitir poder, uno, ver si efectivamente está soportando la capacidad, o sea, está cumpliendo con para lo cual se diseñó, o sea, si va a poder soportar las cargas a las que va a estar sometido, o en su defecto se va a necesitar aplicar alguna rehabilitación o se va a necesitar hacer alguna reparación particular, ¿no? O a partir de la información que nosotros podamos tener, vamos a poder realizar predicciones de la vida útil o de la vida remanente que le pueda quedar a esa estructura del pavimento. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos esa evaluación? Bueno, ya lo hemos presentado. Nosotros utilizamos lo que es la deflectometría de impacto. La deflectometría de impacto es fundamental para el desarrollo de nuestras evaluaciones en lo que es la ingeniería de pavimentos. Y para los que no hayan podido ver o no hayan visto cómo funciona un deflectómetro de impacto, aquí un pequeño video, es de la marca que nosotros representamos. Primax, a support system. ¿Ya? Como se puede ver, es un equipo, ese es un Primax 1500, es un equipo bastante versátil, con muy buenas prestaciones, características.
De hecho, normalmente por seguridad uno considera un conductor, pero el equipo podría utilizarse como un conductor y un operador sin ningún problema. Lo que hace el equipo es coloca una barra de medición, y lo que hace es induce una carga. Al inducir una carga, esa carga es el símil al paso de un vehículo, y lo que va haciendo es medir la deformación que va a presentarse a partir de la aplicación de esa carga, ¿no? Levanta la barra y con eso ya hizo el registro de las deflexiones que se van a considerar en el estudio. Es un equipo bastante versátil, es de primera línea, se ha consolidado a nivel internacional como una opción muy buena, así que se lo recomiendo para todos los que están involucrados con lo que es evaluación estructural y están interesados en buscar equipamiento. Cuenten con nosotros para asesoramiento en lo que se vaya necesitando, ¿no? Pero ¿qué es en realidad lo que hace el deflectómetro de impacto, la deflectometría de impacto? Básicamente, utiliza un concepto que a nosotros como ingenieros civiles nos han enseñado desde el inicio, ¿no? A partir de conocimiento de algunos datos de la resistencia de materiales, quiere decir que nosotros inducimos con una carga, inducimos una deformación. Bueno, lo usual es que cuando nosotros hacíamos un análisis de una viga simplemente apoyada, aplicábamos una carga y teníamos los datos del material con el cual nosotros íbamos a trabajar y podíamos definir cuánto iba a ser la deformación. Ese mismo análisis se puede hacer de manera inversa, ¿no? Yo tengo la carga, sé cuánto es la deformación, por ende voy a poder estimar las características propias del módulo, por ejemplo, con el cual se va a comportar esa estructura. Hay una serie de suposiciones que en este momento no vale mucho la pena ponernos a tocarlo con detalle, pero ese es el concepto como tal, ¿ya? De ahí nace todo, ¿no? Ahí aparecen una serie de otras consideraciones como Wisniewski, eh, Burmeister, hay una serie de consideraciones más, pero el concepto general se basa en esto, ¿no? En poder inducir deformaciones sabiendo la carga y poder retrocalcular a partir de eso las características del material que forma parte de la estructura del pavimento. Importante es decir que a diferencia de los pavimentos flexibles, en los pavimentos flexibles, usualmente cuando nos piden hacer una evaluación de deflectometría, nosotros ya vamos con una frecuencia preestablecida y vamos midiendo la deflexión cada 100, 200, 50 metros, o dependiendo de cómo se nos esté pidiendo, del grado de nivel de detalle que necesitamos en el estudio. Ya, así como vimos en la pequeña presentación, el pequeño video que presentamos, es ese como el concepto rápido. Pero en los pavimentos rígidos es una situación en la cual nosotros no solamente queremos evaluar la capacidad de soporte, una de las funciones principales que miramos, sino que también nos interesa saber cómo se está comportando la transferencia de carga y si eventualmente existiese algún problema en las esquinas, ¿no? Entonces, por eso es que cuando nosotros hacemos deflectometría de impacto en pavimentos rígidos, estamos hablando de que golpeamos por losa 3 veces. Una en el centro, para saber capacidad de soporte, una en el borde, para poder identificar transferencia de carga, y en la esquina para poder identificar que si es que existe o no alguna situación de vacío, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué es un problema para nosotros la situación de vacío? Porque no hay un correcto apoyo, y al no haber un correcto apoyo se puede romper. Entonces, y ahí vemos generalmente lo que son nuestras grietas de esquina, son usualmente porque hubo una situación en donde se presentó un vacío. Entonces, cuando estamos hablando de un pavimento, una medición en pavimentos rígidos, estamos hablando de que deberíamos considerar hasta 3 mediciones por cada punto. Quiere decir que si nosotros tenemos una frecuencia de cada 200 metros, medimos 200 metros, 3 puntos. 200 metros, 3 puntos. 200 metros, 3 puntos. Entonces, por eso es que ahí también hay muchas veces que cuando hemos hecho alguna evaluación nos han dicho, pero es más caro hacer la evaluación de pavimento rígido. Sí, porque toma más tiempo, hay que estar más tiempo acomodando el equipo, ajustándose a las características que se van a necesitar y cómo se va a utilizar todo, ¿no?
Entonces esto es importante tenerlo claro para que cuando hagamos nosotros una evaluación podamos tomar estos datos. Dentro de lo que es la evaluación estructural, usualmente nosotros hablamos de métodos empíricos y métodos mecanicistas o teórico-mecanicistas, ¿no? Este, los métodos empíricos, el que nosotros utilizamos, conocemos ampliamente lo que es los métodos AASHTO, el AASHTO 93, que es el con el cual nosotros hacemos los análisis y los estudios para poder conocer el comportamiento de los pavimentos rígidos, pero también tenemos los otros que serían los métodos teóricos, a partir del análisis multicapa, tensiones, deformaciones, leyes de fatiga. Hay uno que es muy conocido, que me ha tocado aplicarlo muchas veces, que son los modelos de Westergaard. Funcionan bastante bien. De hecho, en muchos de los conceptos que se utilizan ahora con Westergaard se pueden demostrar apropiadamente. No sé si habrán escuchado por ahí, pero se habla mucho de las losas cortas. Las losas cortas utilizan como concepto lo que es Westergaard, como un marco general, y lo que van haciendo es Westergaard permite determinar tanto las tensiones como las deformaciones que se van a tener en las losas, así que en la medida que la losa se pueda hacer más chica, las tensiones son menores por la distribución de la carga, y los espesores de las losas empiezan a reducirse, ¿no? Y también hay una parte muy importante que son los modelos de deterioro, ¿ya? Que los modelos de deterioro también nos van a permitir hacer ciertos análisis dentro de la evaluación estructural. Por ejemplo, como les decía en un principio, nosotros estamos ahorita desarrollando un curso de HDM4, y en ese curso de HDM4, si bien ahorita lo hemos enfocado principalmente en lo que es pavimentos flexibles por la generalidad que hay, pero permite hacer también análisis para pavimentos rígidos, en los cuales nosotros vamos a poder verificar el funcionamiento, en qué momento nos aparece un escalonamiento, eh, cómo se van a romper las losas, cómo va a afectar el I, una serie de otros análisis que también se van a partir de los modelos de deterioro que están cargados en el HDM4. Esta es una charla general, ¿ya? No vamos a entrar en detalle, la idea es poder presentarles, porque al final me voy a permitir hacerles un anuncio, así que les pido quedarse hasta el final con la idea de que podamos nosotros ver estos temas, ¿no? Este curso, la verdad es que lo manejo bastante, me ha tocado impartirlo muchas veces en diferentes situaciones, así que la idea es compartir, ¿no? Esa es la famosa formulita del AASHTO 93, donde nosotros a partir del W18, que son la cantidad de ejes equivalentes, una confiabilidad, una serviciabilidad, unos componentes propios de las transferencias de carga, de lo que es la resistencia a la tracción, las componentes, una serie de otras variables, podemos definir cuánto va a ser el espesor que va a soportar las cargas, el espesor de la losa que nosotros tenemos que diseñar para que soporte las cargas. Pero cuando nosotros ya estamos haciendo una evaluación de un pavimento ya construido, usualmente ya tenemos el dato del espesor. Y lo que nos interesa a nosotros en realidad es determinar el valor K y el valor E. El valor K es el módulo de la subrasante y el valor E va a ser el módulo del hormigón, ¿ya? El módulo de elasticidad del hormigón. Y a partir de eso nos va a permitir poder o comparar y tener la cantidad de ejes equivalentes que podría soportar esa estructura, o nos va a permitir eventualmente poder determinar cuánto sería nuestro D efectivo o nuestro D requerido, o sea, el D es el espesor, y a partir de eso poder ver si es que se va a cumplir o no con lo que uno va a necesitar que pueda asegurar la estructura del pavimento en relación a la cantidad de carga que se va a utilizar, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo principal de la evaluación estructural de pavimentos. En la misma metodología AASHTO hay una serie de pasos que son los que recomienda para poder desarrollarlo. Primero hay que hacer una normalización de las deflexiones. Normalmente uno cuando golpea a supuestamente 50 kilonewtons o 40 kilonewtons,
pero en realidad no golpea con un valor específico, sino que puede ser 49, 51, entonces lo que uno va buscando es normalizar la carga para poder tener una deflexión uniforme, ¿no? Y no solamente toma los datos de la deflexión puntual, que es la mayor deflexión, sino que hay que normalizar todo el cuenco de deflexión. A partir de eso, utiliza un concepto que es como una discretización de las mediciones que uno va a tener, la metodología AASHTO, que calcula un parámetro que lo denomina como área, en el cual lo que hace es ir ponderando las deflexiones a partir de esta fórmula, ¿no? Y este es un parámetro área que, bueno, se utiliza para muchas cosas. En pavimento flexible se utiliza como una medida cualitativa del comportamiento de la carpeta asfáltica, pero en este caso sí permite caracterizar bastante la forma del cuenco, ¿no? Del cuenco de la deflexión. A partir de eso, con el área, podemos determinar lo que sería el cálculo de la rigidez relativa, con esta ecuación. Una vez tenemos la rigidez relativa, podemos hacer el cálculo de la deflexión debajo del plato de carga, lo tenemos, también con la información con la cual nosotros ya contamos. El módulo, con eso, a partir de eso ya podemos tener el módulo. Aquí está el módulo que ya sabemos la carga, sabemos la deflexión, sabemos la rigidez relativa, la deflexión, con eso podemos obtener el módulo de reacción de la soprasante. Y sabiendo eso, y ya podemos nosotros a partir de esta ecuación poder determinar lo que sería el módulo elástico y poder ya entrar con toda esa data a lo que sería nuestra ecuación del AASHTO y poder verificar cuánto sería nuestro W18 o comparar lo que sería nuestro espesor requerido versus nuestro espesor efectivo, ¿no? Entonces, esa es la componente principal de lo que es la evaluación estructural de pavimentos desde el punto de vista AASHTO. Cuando nosotros hacemos ya desde el punto de vista mecanicista, ya ocupamos otros conceptos porque ya tenemos comenzamos a partir de módulo semilla y hacemos una serie de otras iteraciones y empezamos a entrar con otra información, ¿no? Como les digo, no entramos en mucho detalle. La idea es poder compartir un poco algo de conocimiento relacionado con los pavimentos rígidos y que nosotros podamos tener consultas, preguntas que ustedes puedan tener, cualquier duda. Creo que tenemos algunas preguntas por el chat. A ver, sí, aquí tenemos una pregunta. Cualquier pregunta que puedan tener, estamos ahí a la orden, ¿no? ¿Qué indicadores se obtiene del deflectómetro de impacto para esquina y junta de la losa y algunos umbrales de control? Por ejemplo, cuando se golpea en la junta de la losa, lo que uno busca es verificar lo que es la transferencia de carga. Entonces, si uno golpea en la losa y verifica que la deflexión que está teniendo en una losa respecto a lo que está midiendo en la siguiente losa no hay una uniformidad, significa de que ahí hay una situación de pérdida de transferencia de carga. Y ahí sí se tendría que pensar en hacer alguna intervención, como colocar barras o como volver a cambiar la configuración de la junta. Se pueden hacer diferentes estrategias de conservación, ¿no? Y en lo que va relacionado con la esquina, justamente la idea es de poder ir identificando, ¿no? Cuando uno va golpeando en esquina, empieza como que a hacer el seguimiento. Entonces, golpea y empieza a tener una deflexión. Pero cuando la deflexión empieza a subirse demasiado, significa de que ya hay una situación de vacío debajo. Entonces, ahí es donde uno empieza a darse cuenta de situaciones como que se presente un vacío, ¿no? Umbrales de control, la idea es que haya una correcta transferencia de carga y que no se presenten los vacíos, porque en la medida que se presenten los vacíos, vamos a inducir ya que se pueda romper la losa. Javier, cuando hay más de una pista, ¿van alternando la medición por pista? ¿Por cuántos metros? Usualmente se hace el tresborillo. ¿Ya? O sea, si yo tengo, por ejemplo, cada 200 metros, hago por ejemplo, voy en dos carriles, y mido en el 0, en el 200, en el 400, en el 600. Pero cuando estoy volviendo,
estoy midiendo por decir, en el 300, perdón, en el 500, en el 300 y en el 0, ¿no? Entonces, es parte de la metodología, eso uno lo define en función de cómo vaya a querer obtener la información. No tenemos mucho tiempo porque el Zoom nos pone ahí. Si tienen alguna otra consulta más. Igual lo interesante es que cuando uno hace este tipo de análisis de evaluaciones estructurales de pavimentos, en general, lo hemos visto en otros cursos que hemos dado, por ejemplo, de gestión de pavimentos, la idea es aplicar, ¿ya? La idea es aplicarlo, hacer un ejercicio, mirarlo. Nosotros como ingenieros nos encanta eso, así que nos va a permitir poder consolidar estos conocimientos, ¿no? Ahí los que estén rayando, les agradecería de que no rayen. Daniel pregunta, según su experiencia en retrocálculo, para una rehabilitación de una base granular, ¿hasta cuánto se puede tener considerar un valor de coeficiente estructural? En la rehabilitación con adición de cemento Portland de un 2 a 3%. Bueno, hay fórmulas, ¿no? Como para poder definir los coeficientes de aporte estructural. Eso hay que analizarlo con mayor detalle. Hay una serie de otras literaturas, que no solamente está la del AASHTO, sino que se han hecho un montón de investigaciones para configurar para lo que es el coeficiente estructural. Pero, por ejemplo, en los pavimentos rígidos no trabajamos mucho con valores de coeficiente estructural, salvo situaciones específicas, como que nosotros estemos queriendo utilizarlo en una estructura mixta, como la que habíamos conversado al inicio. Ahí hay algunas estrategias que también se utilizan para lo que es definir un valor de coeficiente estructural. Ese normalmente está pensado como en a partir del módulo del hormigón. Entonces, a partir de eso se puede calcular un coeficiente de aporte. Entonces, tiene una serie de fórmulas, una serie de consideraciones que son las que se puede utilizar. De hecho, los pavimentos rígidos, para muchos de ustedes que no conozcan, se pueden reciclar. Hay algunas técnicas de reciclaje de pavimentos rígidos que creo que no se han difundido mucho en nuestros mercados, ¿ya? Pero sí hay unas técnicas de trituración de losas que son bastante utilizadas a nivel internacional, y con eso uno puede reciclar los pavimentos rígidos. No como lo hacemos usualmente, de que tenemos que romperlo y botarlo, ¿no? Pero se puede reciclar y eso ya se está utilizando bastante. Gustavo, sobre el acabado de la superficie para que no exista un desgaste prematuro del hormigón, ¿existe algún método? Sí, hay aspectos constructivos que uno tiene que considerar. Hay temas constructivos que son importantes desde el punto de vista de la durabilidad que pueda tener el hormigón. Por ejemplo, cuando a veces uno no le da mucha importancia al famoso TAMI 200, que es el que nos va a medir la impureza de los materiales, sí nos puede inducir problemas, ¿no? Muchas de las grietas de durabilidad que tenemos en hormigón se dan porque el material principalmente estuvo sucio, y esas cosas son temas que uno los tiene que ir considerando, ¿no? A mí en lo particular hace un tiempo me pasó, no me di cuenta, llovió, y mi agregado se contaminó, y al contaminarse vaciamos, y cuando nos dimos cuenta, esa suciedad que había en el material hizo de que la parte de arriba se me resquebraje completamente, y bueno, hubo que repararlo, ¿no? Eso ya es de otra historia. ¿Sí hay alguna otra pregunta? Sí, está bien, correcto. También se utiliza para losas cortas. También tiene su lógica, porque como te decía, en realidad las losas cortas se caracterizan porque la carga a la que van a estar sometidos puede distribuirse de mejor manera. No sé si aquí en el Perú se ha llegado a utilizar, creo que sí se ha llegado a utilizar, pero por ejemplo en Chile sí se utiliza muchísimo. Hay
una persona que ha patentado, una empresa que ha patentado la utilización de las losas cortas, y eso le ha dado una exclusividad en el uso de esta técnica, ¿no? Que no es nada del otro mundo, pero la verdad es que hay muchas veces de que el instinto de negocio y la forma de llevar las cosas es interesante, ¿no? Eh, ¿Qué indicios debo de observar en un pavimento rígido para realizar la evaluación? Mira, la evaluación estructural de pavimentos es algo que se debe hacer, ¿ya? O sea, no necesariamente tendría que tener un indicio para que me pueda dar. Si hoy más bien empiezo a encontrar indicios es porque ya algo ha pasado. Yo tendría que ir haciendo la medición con una cierta periodicidad para poder evaluar el comportamiento y hacer el seguimiento de los parámetros estructurales a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en algunas concesiones viales que nos tocó asesorar hace un tiempo atrás, se hacía todos los años. Tenía que hacerse porque se tenía que demostrar que estaba cumpliendo con el periodo de vida, y por eso es que se tenía que hacer. Pero también permitía ir monitoreando, calibrando los modelos, viendo cómo va a ser el comportamiento hacia el futuro, y eso es importante cuando uno está haciendo un gestor de lo que es pavimento. Cuando nosotros hacemos los modelos, por ejemplo, en el HDM4, hay que retroalimentar esa información para poder eventualmente pensar en calibrar los modelos o pensar en poder actualizar alguna información que pueda ser relevante, ¿no? ¿Qué parámetros me determina que debo rehabilitar o remover la placa? Bueno, si ya no está llegando a soportar las cargas, se necesita algún tipo de intervención. ¿Algún comentario sobre el escalonamiento, umbrales y la funcionalidad? Roger, bueno, el escalonamiento es cuando el escalonamiento se empieza a dar cuando ya se empieza a afectar la transferencia de carga, aunque no es solamente ese caso, ¿ya? Pero cuando se empieza a afectar la transferencia de carga, empieza a sentirse el escalonamiento. Umbrales ahí en la literatura hay muchos, y la funcionalidad empieza a afectarse también porque el escalonamiento sí afecta a lo que es la rugosidad. Entonces, si tenemos un umbral para pavimentos rígidos de 3.5 y empezamos a tener escalonamiento, nos va a afectar, ¿no? Las deformaciones en losas de hormigón son realmente muy pequeñas comparados con los asfálticos. Existen valores admisibles de control empírico. Mira, ahí me permite un poquito discrepar, porque las deformaciones en las losas de hormigón van a depender de muchas cosas, ¿ya? En la forma en la que va a estar apoyada la losa, en el lugar en donde va a estar ubicado, porque cuando, por ejemplo, en algún momento se aplicó pavimentos rígidos en situaciones en donde habían diferencias térmicas bastante grandes entre lo que pasaba en el día y la noche. Entonces se inducían tensiones y deformaciones por el alabeo, y esas tensiones y deformaciones pueden ser significativas. Y eso puede ocasionar de que uno está en una noche, por ejemplo, o en un día, con un momento en el cual hay una tensión bastante alta o una deformación bastante alta, y pasa un vehículo, se rompió la losa. Así clarito, ¿ya? Entonces, sí hay deformaciones que son importantes analizar. Lo mismo es importante cuando uno establece la geometría de la losa, porque si la losa no está correctamente dimensionada en su geometría, lo que pasa es que, como todo hormigón, el hormigón tiende a retraerse, y al retraerse se rompe. Eso pasó, por ejemplo, yo recuerdo, bueno, hace muchos años atrás, cuando empezó la fiebre de la pavimentación urbana en mi ciudad, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Empezaron a pavimentar todo, y pavimentaban todo el ancho de la calle, y solamente ponían juntas transversales, pero eran calles de prácticamente 8 metros, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Al medio se rompió. ¿Y es por qué? Porque hubo una retracción, y ahí hubo una inducción de deformaciones, y obviamente tenía que buscar por dónde disipar esas energías, y se rompe, ¿no? Así que las deformaciones en la losa de hormigón sí pueden ser considerables. Eso se analiza, ¿ya? Por ahí entran elementos finitos y entran una serie de otros estudios que pueden mostrar adecuadamente cómo es la deformación de una losa.
Ya para que no nos pasemos mucho, llevamos 45 minutos, lo único que sí quería hacerles un anuncio era de que nosotros como CoinCruz, y ya con el know-how que tenemos relacionado con esto, vamos a lanzar un curso de especialización de diseño y evaluación de pavimentos rígidos. Lo vamos a lanzar a partir del 7 de julio con 24 horas aula, en una aula virtual como la que estamos teniendo ahorita, los días martes, jueves y sábado por 4 semanas. ¿Ya? Vamos a analizar, los que estén interesados, ahí están nuestros datos de contacto. Igual lo vamos a publicitar en nuestras páginas de nuestras redes sociales. Y vamos a ver toda la gama. ¿Ya? Eso lo interesante es que vamos a dar, los que hayan podido participar en lo que es los cursos que ya venimos dando, hemos podido mirar amplios detalles desde el punto muy general hasta lo bastante detallado. Y lo que queremos darle un plus agregado es que como ya estamos bien metidos con lo que es el HDM4, poder también meter dentro de la estructura del diseño de elaboración de pavimentos rígidos, lo que es diseño, lo que es evaluación, lo que es la parte de los diseños mecanicistas también, y lo que va relacionado con lo que son los modelos de comportamiento de los pavimentos rígidos, basados en una herramienta como lo que sería el HDM4. El HDM4 en este caso no viene incluido dentro del costo, pero sí lo vamos a mostrar como una herramienta para que ustedes lo puedan considerar. Así que yo les agradezco mucho a todos aquellos que se hayan conectado. ¿Tenemos alguna